Buenos días, señoras y señores. La Federación Panamericana de Consultores, FEPAC, continuando con la programación de actividades del presente año, ha organizado una nueva serie de webinars denominado Megaproyectos de Infraestructura. El primer evento que tengo el privilegio de presentar tratará sobre los fundamentos, las buenas prácticas y lecciones aprendidas en megaproyectos de infraestructura. En los siguientes webinars se tratarán casos puntuales de megaproyectos en diversos países miembros de FEPAC, los cuales serán expuestos en detalle como megaobras de ingeniería y a la vez se desarrollará el análisis e importancia de los mismos. Los megaproyectos son obras de gran tamaño y complejidad y, por lo tanto, con presupuestos muy altos y de largo plazo de ejecución, los cuales son la respuesta a la permanente vorágine del avance de la tecnología y la introducción de nuevas metodologías y herramientas que ofrece la ingeniería para el desarrollo de la infraestructura y el logro de prevención y mitigación de sus consecuencias en la naturaleza. En los últimos años, hemos sido testigos de cambios significativos y cada vez más rápidos en lo referente a infraestructura, los cuales han modificado sustancialmente no solo el desarrollo de la ingeniería, sino también nuestro modo de vida. FEPAC considera un deber realizar este tipo de eventos, ya que no solo sirven para incrementar conocimientos y comprensión del tema, sino que, a la vez, permiten lograr que la ingeniería y el cuidado de la naturaleza logren conjugar esfuerzos con la finalidad de no causar daños y proteger el medio ambiente. El webinar tratará temas tan importantes como son los fundamentos de megaproyectos de infraestructura, las buenas prácticas de la ingeniería, lecciones aprendidas en la concepción y la ejecución de megaproyectos de infraestructura. En el presente primer webinar de la serie, participarán expertos en megaproyectos y buenas prácticas de la República Hermana de México. Esta serie de megaproyectos van a ser 4 en total, después se van a explicar en detalle, y nuestros expositores que tenemos son el doctor Reyes Juárez del Ángel, el cual ha sido presidente de FEPAC por 2 periodos. Él es miembro del comité, ha sido miembro del comité ejecutivo de FIDIC, también presidente de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría de México, CENEC, y presidente de la Comisión de Ingeniería de Sistemas de la Academia de Ingeniería de México. Posee la certificación de perito en gerencia de proyectos por el Colegio de Ingenieros Civiles de México y es profesional certificado en el uso de contratos FIDIC. Actualmente se desempeña como vicepresidente de Planeación y Prospectiva del 40 Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de México. El doctor Reyes también es embajador de FIDIC en México. Es también consultor para organismos multilaterales como el BID, el Banco Mundial, la CAF y Banobras, especializándose en la estructuración y financiamiento de proyectos de infraestructura bajo la modalidad de asociación público-privada, las denominadas APPs. Nuestro otro ponente
Hoy día el doctor Rodrigo Juárez ha sido presidente del Consejo de Líderes del Futuro de FIDIC y es actualmente vicepresidente del Comité de Integridad de FIDIC. El doctor Rodrigo Juárez es académico titular en gerencia de proyectos en el Leeds Center for Projects, dentro de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Leeds, en Inglaterra, donde imparte las materias de riesgo y resiliencia y gerencia de proyectos aplicada en los programas de maestría en gerencia de proyectos de ingeniería y gerencia internacional de la construcción. En el año 2024, el doctor Rodrigo Juárez fue acreedor del premio Project Management Research Paper of the Year por la Asociación for Project Management del Reino Unido. Extendemos nuestro agradecimiento a los distinguidos profesionales que intervendrán en el webinar y estamos seguros que el evento servirá para conocer más el tema. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente Jaime Saavedra. Realmente es un gusto para mí, un honor darles la más cordial bienvenida formal a este inicio de 4 webinars que FEPAC ha preparado con la participación de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría de México. Para todos los que están aquí conectados, la Cámara de Empresas de Consultoría de México es la que agrupa a todas las empresas de ingeniería y otras especialidades en torno a la infraestructura en México, y es el socio miembro de FEPAC y el socio miembro de la Federación Internacional de Ingenieros Consultores. Creo que para todos los países hemos visto un número creciente de lo que se ha venido a llamar megaproyectos, y ha sido de especial interés para FEPAC el poder ofrecer este diálogo y espacio de discusión, porque, como lo vamos a poder comentar a lo largo de esta mañana, los megaproyectos son una clase especial de proyectos. Los megaproyectos no solo son una versión magnificada de un proyecto pequeño, tienen muchísimos elementos, como seguramente el doctor Rodrigo Juárez, que es el ponente principal de hoy, nos platicará. En varios países de la región hemos tenido varios proyectos, y esto va a ser objeto, segundo webinar, profundizar en estas experiencias en México, en Brasil, en Colombia, Perú, Argentina, demás países de la región, pues a Panamá, dado que pues se tienen muchas lecciones aprendidas, temas fundamentales para entender de mejor manera cómo se maneja el tema de los megaproyectos en cada uno de los países. Estoy realmente convencido de que el tema que hoy nos convoca es muy relevante, ¿no?, para el futuro desarrollo de la infraestructura en los países. Hoy particularmente pues vamos a profundizar en el concepto de los megaproyectos de infraestructura, esas iniciativas de inversión colosales que por su naturaleza pueden redefinir completamente entornos, realidades, paisajes y la economía de los países, ¿no? Brevemente, los megaproyectos, bueno, pues seguramente la profundización la dará el doctor Rodrigo Juárez, pero conceptualizar un megaproyecto implica reconocer su escala, que es una escala monumental. Típicamente superan los $1,000 millones de inversión, pero su definición va más allá del costo. Son proyectos que requieren una visión estratégica y una coordinación institucional compleja.
que se desarrollan a lo largo de múltiples periodos gubernamentales y que se articulan como un programa que descompone grandes metas en numerosos proyectos interrelacionados. Y como se ha señalado académicamente, son verdaderos animales políticos y físicos, únicos y con altos grados de incertidumbre. ¿Por qué son tan importantes y trascendentales los megaproyectos? Bueno, pues como señalaba, no son meros ejercicios de construcción, son verdaderos catalizadores de transformación. Tienen la capacidad innegable de alterar su contexto en múltiples niveles: estructural, social, político, ecológico, moldean la economía, la sociedad y el medio ambiente. Por lo tanto, el impacto que generan es muy alto, ya que buscan ofrecer valor y sostenibilidad a largo plazo, un tema que es inherente al objetivo fundamental de la infraestructura como servicio permanente de la sociedad a lo largo de su ciclo de vida. Por lo tanto, la necesidad de indagar, escuchar a los expertos, compenetrarnos más en la academia sobre el entendimiento y el estudio que se ha hecho de este tipo de proyectos se vuelve muy importante, pues su propia complejidad implica riesgos técnicos, financieros, políticos, económicos, que son quizá los más comunes, pero como también vamos a ver, esto está rodeado de otros elementos fundamentales que ponen realmente en riesgo el feliz cumplimiento de los objetivos detrás de estos proyectos y muchas veces pues estos objetivos se pueden poner en un riesgo, tener sobrecostos, retrasos, si no se toman las medidas pertinentes para poder tener estos controles. Eh, por ello, pues pensamos que es imperativo entender a fondo qué son y cómo asegurar su viabilidad, ya que frecuentemente necesitan adquirir legitimidad y apoyo en su contexto institucional. Integrar la teoría y la práctica, fortaleciendo capacidades institucionales para una gestión de riesgos continua y transversal. Conocer las mejores prácticas para establecer una gobernanza clara y participativa desde el inicio, que promueva el liderazgo político transparente y la rendición de cuentas. Y desde luego aprender las lecciones pasadas, que señalan tanto los desafíos comunes como las deficiencias en planeación y diseño, o los problemas son contractuales o tecnológicos, como lo veremos en varios de los ejemplos que nos presentará el doctor Rodrigo Juárez. Este análisis informado, que abarca desde la planeación flexible, basada en escenarios, hasta la ética profesional en las proyecciones, es clave para fomentar una gerencia de proyectos informada y colaborativa. Y bueno, pues estamos aquí para eso, para entender, para aprender y para asegurar que la próxima generación de megaproyectos cumpla sus promesas de resultados sostenibles y equitativos. Y con esto, pues podemos dar inicio a la valiosa presentación que nos hará el doctor Rodrigo Juárez, a quien le agradezco su presencia en este webinar y le cedo el uso de la palabra. Adelante, Rodrigo, por favor. Claro que sí, muchas gracias. Déjenme compartir la pantalla. Creo que ya deberían de poder verla. ¿Me confirma nada más que sí? Sí, sí, ¿Listo? Perfecto. ya la vi. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por la invitación para pues conversar aquí con para ustedes conversar com vocês aqui sobre os megaprojetos de infraestructura. Eu acredito. La iniciativa de FEPAC es una pues, muy buena oportunidad pues, para compartir en las siguientes sesiones pues, los grandes proyectos de ingeniería que se desarrollan en la región, aprender también de algunos ejemplos que se han presentado alrededor del mundo y pues de alguna forma ver que pues hay muy buenas prácticas que se han hecho no solo alrededor del mundo, pero también en América Latina y creo que escuchar de los expertos pues va a ser muy enriquecedor
pues por lo menos yo creo que aquí en la consultoría o por medio de la FEPAC para entender pues con todas las empresas asociadas que hoy están aquí presentes, pues que se animen a compartir sus experiencias y aprender de lo que también están haciendo. Em, para esta sesión, primera parte de la serie del webinar, pues como ya se mencionó anteriormente, hablaremos de los fundamentos, buenas prácticas y lecciones aprendidas. Em, la agenda rápidamente de lo que les hablaré, pues son un poco de los objetivos de la presentación y de este primer webinar. Y bueno, lo iremos desglosando con cada uno de los temas que vamos a hablar. Eh, Así también quiero mencionarles bueno, pues para que vayan viendo partes de las imágenes que puse en cada una de las diapositivas, eh, incluí varios proyectos o que se están desarrollando o se han desarrollado en diferentes partes del mundo y van a ver algunos que yo creo que no les va a costar trabajo identificar, otros que quizás van a parecerles un poco desconocidos, pero bueno, creo que es parte de, pues de alguna forma ir dimensionando lo que son estos megaproyectos de los que quizás en muchas ocasiones hemos leído, escuchado, alguien nos ha platicado y bueno, creo que es ir entendiendo esta escala que si bien es un poco eh, sencilla de entenderla en cuanto a los montos de inversión, por decirlo de alguna manera, pues bueno, va mucho más allá de eso, ¿no? Y poco a poco iremos explicando eso. Eh, Parte de lo que quiero pues se cumpla con esta presentación al final de la sesión, pues es obviamente entender qué son los megaproyectos desde una definición pues un poco clara, cuáles son sus características y claramente su impacto social, algunas buenas prácticas de algunos proyectos que se han hecho alrededor del mundo y en América Latina. Creo que es importante que se entienda que hay muchas cosas que se han hecho bien, porque creo que muchas veces cuando leemos de los megaproyectos es muy común escuchar todo lo que sale mal con ellos, pero no todo es tan malo como a veces se piensa. Claramente también hay muchas lecciones por aprender y hay algunos casos muy relevantes de ello. Y bueno, pues también una gran parte de lo que iré explicando poco a poco, pues es esta parte de cómo unimos un poco la teoría y la práctica, ¿no? Hay mucha información, grandes investigaciones que se han hecho. em, a lo largo de varios años, entonces creo es una visión, ¿no?, también interesante que conforme se va desarrollando esta serie de webinars, pues yo creo que podrán ir relacionando algunos de los conceptos que iremos platicando con las experiencias que vayan compartiendo los diferentes ponentes en las diferentes sesiones que vamos a tener más adelante. Entonces, bueno, a mí me gusta mencionar esta pequeña frase que pues de alguna manera describe lo que son los megaproyectos, ¿no? Se considera que son animales políticos y físicos. Muchas veces, pues por la gran magnitud física que tienen, por las grandes estructuras, porque se caracterizan por ser los mejores, más grandes, últimos diseños con las últimas innovaciones que existen, pero también es importante el componente político que tienen, e iremos hablando de esto un poco más adelante, porque muchos de estos proyectos también tienen ciertos propósitos políticos y una buena imagen que me gusta incluir para representar esto, pues como lo pueden ver, ¿no? El Eurotúnel o el túnel del Canal de la Mancha que conecta Francia con Inglaterra, que actualizado a los costos del día de hoy serán cerca de 15.000 millones de dólares, lo que costó la construcción de este gran proyecto, pero sin duda simboliza, pues de alguna forma, una unión entre dos países que históricamente han tenido, pues, diferencias, ¿no? Sin entrar en muchos detalles históricos. Pero bueno, y lo irán escuchando a lo largo de la presentación, esta componente política es uno de los grandes temas que va a salir a discusión y que dentro de la investigación en gerencia de proyectos es uno de los temas con mayor
novedad que hoy se vuelve uno de los temas más interesantes de ir discutiendo por las implicaciones y el rol que juegan los actores políticos, sin decir si es bueno o malo, con interferencia o sin interferencia, pero con este rol prominente que tienen. Em, ya antes de entrar a los detalles, otra frase que me gusta es que decimos, no todos los megaproyectos son proyectos de infraestructura y del mismo modo no todos los proyectos de infraestructura son megaproyectos. Claramente dentro de infraestructura y con todos los expertos que están aquí conectados, bueno, sabemos que esto puede ir desde un pequeño puente hasta un gran puente, plantas nucleares, plantas de tratamiento y demás. Eh, pero ¿a qué nos referimos con un megaproyecto? Antes de entrar al tema de infraestructura específicamente, bueno, pueden ser estos grandes proyectos que pueden transformar de alguna forma algún sector en el que nos encontramos tratando de eh, quizás introducir algún nuevo producto al mercado. Y alguno de estos ejemplos, pues por ejemplo, será y quizás lo más reciente que recuerden, pues es todo el desarrollo de las vacunas que hubo con el COVID, ¿no? Empezando en el 2019, 2020, y pues por qué esto es importante para darnos una idea de la magnitud. Hay algunos estudios de la Organización Mundial de la Salud que, por ejemplo, sugieren que el costo promedio de traer una nueva vacuna al mercado es de aproximadamente $2.000 millones, lo que lo hace muy comparable a lo que puede ser pues cualquiera de estos grandes proyectos de infraestructura. Y más allá de opinar si las vacunas son seguras o no, si hay anti-vaxxers o no, y no se trata de polemizar en cuanto a si son eficientes o no, pero se trata de todo el desarrollo, de toda la investigación e innovación que hay detrás para tratar de solucionar algún problema específico. En este caso, pues un virus, una enfermedad que quizás no se tenía previamente identificada, ¿no? Pero es equiparable a este tipo de grandes proyectos con los que nos encontramos. Eh, Entrando ya un poco más en los fundamentos, pues tratando de definir, ¿no? Y aquí se mencionó un poco lo que tiene que ver con ¿qué define un megaproyecto? Típicamente, sí, superan los $1.000 millones de dólares. Eso es lo que dice un poco la literatura. En este sentido, hay muchas discusiones que giran en torno a ello, porque hay varios autores y incluso a mí no me gusta necesariamente definirlo únicamente por el monto monetario, porque creo que va mucho más allá del monto de inversión, porque un megaproyecto quizás en un país como Inglaterra, como Estados Unidos, en donde hablamos de una inversión de $1.000 millones, pues quizás no necesariamente cambia o contribuye al entorno o al ecosistema en el que se desarrolla, pero una inversión de quizás $300 millones en muchos de los países de América Latina, $500 millones en África, claramente cambian el contexto en el que se están implementando, ¿no? Entonces, no es únicamente enfocarse en el costo que tienen de manera monetaria, sino en estos potenciales impactos que pueden tener en el entorno en donde se van a desarrollar. Es importante mencionar, claro, requieren de una gran visión estratégica y una gran coordinación institucional. ¿Por qué? Porque hablamos de proyectos que no se realizan por un único actor, tienen todo un desarrollo o requieren de una gran coordinación institucional entre diferentes entidades, desde el gobierno, las secretarías o ministerios, como sea que se puedan llamar en los países. Quizás el diccionario de FEPAC puede ayudar a aclarar esas precisiones de cómo se llaman cada una de estas instituciones, pero tienen esta capacidad de transformar de manera económica el entorno en el que se desarrollan. Puede ser, por supuesto, tienen un alto impacto social. Esto no quiere decir que afectan a la sociedad de manera negativa, pero tienen la capacidad quizás de intervenir en el desarrollo en donde se están desarrollando. Por ejemplo, pensemos en quizás un hospital, una red de drenaje, una planta de tratamientos de agua, en donde de alguna forma actúan en diferentes niveles, ¿no? En la parte estructural de la sociedad, a nivel político, al nivel
ecológico, independientemente de, insisto, y esto me gusta recalcarlo, no se trata necesariamente de hablar de éxito o fracaso, de si es positivo o negativo el desarrollo de estos grandes proyectos, pero son las capacidades transformativas que tienen. Aquí en la imagen, por ejemplo, lo que estoy incluyendo es la nueva ampliación que se va a hacer en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Bueno, algunas imágenes para algunos que los conozcan, y si no, se acaba de anunciar, creo que desde hace unos 6 meses, una inversión de 2.400 millones de dólares para ampliar la terminal, eh, para ampliar dos de las terminales que tienen, y así iremos platicando de algunos de ellos. Típicamente los megaproyectos tienen grandes periodos de ejecución. Es muy común que se comparen de alguna forma con la duración de los periodos políticos. Yo creo que muchos de ustedes se han encontrado con grandes proyectos que quizás, por lo menos en México, para quienes sepan o no sepan, el periodo presidencial dura cerca de 6 años, y entonces muchos de estos proyectos pues no se completan necesariamente en un periodo presidencial, pueden extenderse 6, 7, 8, 9 años, 10 años, dependiendo la magnitud que tengan estos proyectos, ¿no? Es muy común que estos proyectos, pues, si bien los tratamos como un gran proyecto, como se mencionó en la introducción, no es necesariamente una versión magnificada de un proyecto común, sino son múltiples proyectos que de alguna forma se descomponen en quizás programas individuales que tratan de desarrollar o satisfacer alguna necesidad, idealmente, en la sociedad. Normalmente, este tipo de proyectos también tienen, suele establecerse un tipo de gran organización o mega organización, normalmente liderada por el cliente o el contratista inicial, quizás el gobierno, pues para coordinar de alguna forma estos esfuerzos en numerosos subgrupos y proveedores involucrados en las actividades del proyecto. Eh, Cuando hablamos de otros de los diferentes fundamentos que tienen, es importante mencionar los aspectos de complejidad e incertidumbre que tienen. Obviamente, se considera que estos grandes proyectos son únicos por no solamente el hecho por la definición de los proyectos que tienen de manera individual, en donde solemos mencionar que cada uno de los proyectos que se desarrolla es único por las características que tiene. En este caso son únicos porque, si bien tenemos parámetros o referencias que nos ayudan a determinar cómo es cada uno o qué debería de tener este gran proyecto, pues se trata de entender que por la capacidad de alterar el entorno que tienen, pues no se pueden diseñar de la misma manera, no cumplen o no se desarrollan en el mismo sitio en cada ocasión, eh, y entonces tienen altos grados de incertidumbre, y sobre todo una alta exposición y sensibilidad política. Si entramos a la literatura a veces con más detalle, pues se menciona que muchas veces, y yo creo que todos ustedes lo han vivido en alguno de sus proyectos, muchos de estos grandes proyectos se utilizan con fines de exposición política. Se vuelven una promesa de campaña política, se vuelven un referente de lo que se quiere lograr al final de un sexenio, en X números de puentes, carreteras, aeropuertos. em, y entonces, bueno, siempre se usan con un poco como esta estrategia política que quizás presidentes o candidatos usan a su conveniencia. Recuerdo hace 2 años, en una de las conferencias de FIDIC, fue un ministro de construcción el ministro de Obras Viales de Sudáfrica estaba en una conferencia en Singapur y dijo: los políticos nos quedamos en el poder mientras construimos más. No tiene que ser una buena obra, solo tenemos que construir más y más para que la gente esté contenta. Insisto, podemos estar o no de acuerdo con los argumentos, pero el mensaje es, la infraestructura mantiene a los políticos en el poder, los mantiene en sus cargos políticos.
y mientras más grande sea la obra, es más fácil que sea visible, lo cual, insisto, puede generar diferentes debates o controversias, pero es gran parte de la discusión que tenemos en esto. Sí mismo, y como mencionaba anteriormente, muchas de las discusiones que giran en torno a los megaproyectos, pues siempre se habla de que enfrentan dificultades para cumplir con sus objetivos de rendimiento iniciales, tendiendo a que siempre terminen con sobrecostos por encima de los plazos que se establecieron y quizás no necesariamente proporcionando el servicio o con la calidad que se desea. Y entraremos un poco más en esos detalles. Y también se menciona que muchas veces pues estos proyectos necesitan adquirir una gran legitimidad y apoyo del contexto institucional en el que se desarrollan. Y esto, pues, de alguna forma es para que se puedan volver viables, porque por la capacidad de transformación que tienen del entorno, pues siempre generan algún tipo de polarización. Siempre hay alguien que está a favor de estos grandes proyectos, siempre hay un grupo beneficiado, un grupo afectado. Entonces es muy difícil que haya un gran consenso en cuanto a si el proyecto es necesitado o no. Eh, Nunca nadie está 100% de acuerdo, pero pues es esto que generan los grandes proyectos, ¿no? Eh, es importante mencionar que también tienen diferentes estructuras de gobernanza complejas y entraremos en eso en algún momento, y pues una gran relación con grupos de interés, ¿no? Bueno, antes de entrar a la gobernanza en algún detalle, tienen la gobernanza, como muchos de ustedes quizás saben, es el conjunto de reglas, definición de roles, control y legitimidad que se desarrollen en torno a cómo se manejan estos grandes proyectos, ¿no? Y aquí se vuelve mucho más interesante porque, pues, típicamente estos grandes proyectos es muy raro que haya un contratista individual que pueda asumir la construcción de uno de estos proyectos de manera individual. Típicamente tienen una estructura compleja en donde se incluyen gobiernos, pueden ser gobiernos nacionales o gobiernos de estados independientes, pero siempre cuentan con la participación de alguna entidad gubernamental. Obviamente los contratistas, de alguna forma se cuenta con la participación de la sociedad civil como los principales grupos de interés beneficiados o afectados, que influyen de manera muchas veces directa o indirectamente. Y sobre todo, pues es importante la participación de entidades multilaterales que normalmente apoyan en el financiamiento de estos grandes proyectos. Cuando hablamos de gobernanza, hay una gran variedad de literatura que habla de la gobernanza de los grandes proyectos, pero se hacen dos grandes distinciones que quizás es muy importante mencionar, ¿no? Lo que se habla de la gobernanza de la red o la gobernanza de redes, por la magnitud que tienen estos grandes proyectos. Cuando hablamos de la gobernanza de la red como tal, es donde de alguna forma podemos identificar de alguna manera, diría, relativamente fácil a los actores que se encuentran involucrados en el desarrollo de estos grandes proyectos. ¿Por qué? Porque es un conjunto relativamente estable de actores, ¿no? Que pueden ser las diferentes organizaciones, empresas o agencias que colaboran dentro de un marco establecido para alcanzar estos objetivos comunes. Y esto normalmente lo encontramos, pues, de alguna manera en las asociaciones público-privadas, ¿no? Para algún proyecto de infraestructura específico, quizás dentro de un consorcio que gestiona algún sistema de transporte regional, y hay en Latinoamérica quizás, bueno, pueden haber muchas, ¿no? El sistema del transporte metro de Medellín, de Sao Paulo, bueno, el sistema de transportes metropolitanos de Brasil, en el metro de Santiago, y demás, ¿no? Hay muchos ejemplos de lo que hablan eso, en donde es importante mencionar que pues existen estos límites claros en donde cada quien entiende cuál es su rol en el proyecto, y de alguna manera estos proyectos se gobiernan pues de acuerdo a los acuerdos que tienen estos miembros de la red, de acuerdo al marco contractual que se estableció en ese momento, ¿no? Típicamente esto se acuerda pues
con relaciones basadas en confianza, obviamente contratos formales, se establecen quizás comités o procesos de toma de decisión conjunta que de alguna forma establece cómo va a funcionar esa relación específica, ¿no? Trata de establecer cómo interactúan esos actores dentro de esa red, toman decisiones y resuelven los conflictos en caso de que los haya, ¿no? Y definen esos mecanismos de cómo van a resolverse estos conflictos. Cuando hablamos de la gobernanza de redes, y esta es una de las grandes, quizás, características que tienen los megaproyectos, eh, eh, a las redes que existen en estos grandes proyectos, que de alguna forma pueden suceder de manera simultánea, en donde existen múltiples redes en paralelo que necesitan ser coordinadas, y esto puede ser porque pensemos en la construcción de un aeropuerto, ¿no? Está el contratista de la torre de control, el de la terminal, el de las pistas, tenemos a los diseñadores, tenemos al ingeniero civil maestro, tenemos a los que se encargan de contratos únicamente y digamos, dentro de cada uno de esos grupos de trabajo existen una variedad de contratos que a su vez tienen una cierta cadena de suministro en donde todos operan, digamos, con el mismo fin, que es entregar su proyecto específico que contribuye a este gran programa o a este megaproyecto y necesitan ser coordinadas dentro de los objetivos generales que tiene este gran proyecto, o son grupos o redes que se presentan a lo largo del tiempo. Y esto puede ser porque el proyecto va evolucionando en las diferentes etapas que se tienen. Y esto pasa, pues, ¿por qué? Porque, bueno, al menos algunos de los que trabajamos en el aeropuerto de la Ciudad de México, creo que lo vivimos mucho, ¿no? Viene gente de otros países que trabajan únicamente en el diseño del proyecto. Una vez que el proyecto entra a construcción, esta gente encargada del diseño se mueve al siguiente proyecto de diseño porque sus responsabilidades ya no entran en la siguiente etapa. Lo mismo con la cadena de suministro. Una vez que quizás se inicia la etapa de construcción o se termina la etapa de construcción, ciertos actores dejan de figurar dependiendo el momento en el que entren en juego o no dentro del proyecto. Dentro de la gobernanza de redes hay otro concepto muy, muy importante, lo que se define como la metagobernanza, que es el papel que juega algún actor central en dirigir, coordinar o regular estas múltiples redes. Normalmente este es el Estado, ¿no? El Estado como la organización líder, que de alguna forma trata de ser el que de alguna forma determina o dictamina cómo es que va a funcionar la interacción entre estos diferentes grupos. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando hablamos de los megaproyectos de manera específica, pues si bien cada quien sabe lo que quizás le toca hacer dentro de su paquete de trabajo específico, pues estamos hablando de que son proyectos que tienen múltiples interdependencias o intersecciones con otros paquetes de trabajo en donde hay una interacción que, bien o mal, tiene que suceder para que ese proyecto salga a, a la luz, ¿no? Y se materialice. Y entonces, ¿quién se encarga de coordinar cuál es la coordinación o la transición entre interfaces de cada uno de esos grupos o paquetes de trabajo? Muchas veces, pues claro, es la gerencia de proyecto, ¿no? Pero a un nivel mayor es esta organización líder que trata de hacer que esto funcione de la mejor manera posible, ¿no? Obviamente, de alguna forma, pues esto se enfoca en establecer cómo se orquestan, alinean o gestionan las múltiples redes, pues para alcanzar los objetivos más amplios de la política o de proyecto. Obviamente, la gobernanza también debe de considerar cuáles van a ser estas reglas, normas y estructuras de poder entre las diferentes redes que hay. ¿Por qué? Porque si bien hay un contrato marco que establece cómo va a funcionar cada una de estas relaciones, pues también tiene que determinar cómo va a funcionar la dinámica dentro de cada uno de estos paquetes o subpaquetes que hayan dentro del desarrollo del proyecto. Em,
Aquí, por ejemplo, Jaime, quizás ves que incluye el puerto de Chancay, pero yo creo que tú tendrás mucha información de cómo se está manejando uno de estos grandes proyectos. Eh, Otro de los grandes elementos importantes que afecta o beneficia el desarrollo de los megaproyectos de infraestructura se enfoca en lo que es la planificación y evaluación. Y dentro de la literatura hay algunos conceptos muy importantes que es importante resaltar, ¿no? Los megaproyectos como tal, ya hablábamos de que tienen la capacidad eh, de alterar el entorno en el que se desarrollan. Y esto es porque de alguna forma funcionan como un sistema que trata de cambiar, alterar o complementar el sistema existente. Y con el sistema nos referimos a la infraestructura que existe en el lugar en donde se desarrollan, pero también que puede cambiar las oportunidades o los servicios o el entorno en el que están, porque trata de cumplir una función específica. Los los megaproyectos, digo, más allá de si estamos o no necesariamente de acuerdo con un proyecto particular, tratan de solucionar de alguna manera alguna deficiencia o falta de servicios que quizás en la comunidad en donde se desarrollan no existe. Entonces, desde la planificación, estos proyectos entran en una etapa que se llama como de alguna forma opportunity shaping, que es cómo le damos forma a la identificación de la oportunidad del desarrollo de estos proyectos para identificar cuál va a ser ese rol que tienen en la sociedad en donde se desarrollan, ¿no? Y esto se desarrolla normalmente bueno, pueden ser muchos pasos, ¿no? Pero normalmente se resume en 5 pasos que tratan de darle forma a estos proyectos, ¿no? Y uno tiene que ver o el primer paso tiene que ver con entender cuál es el contexto del sitio en el que estamos ingresando con este proyecto, ¿no? Y eso tiene que ver con qué disponibilidad de materiales tenemos dentro del sitio o, bueno, dentro de la comunidad para saber si podemos o no, o si hay que movilizar cierto tipo de recursos o materiales específicos para llevar a cabo ese proyecto. ¿Qué capacidades de ingeniería se cuentan, por ejemplo, en ese lugar? Si es un nuevo proyecto, que se va a desarrollar de una industria que quizás no conocemos y algún ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, las plantas nucleares, ¿no? No es algo que tengamos con mucha frecuencia en América Latina. En México tenemos una, si no me equivoco, y entonces se desarrolló hace tantos años que probablemente si el día de mañana se quiere hacer una nueva, no existe un gran conocimiento dentro de lo que existe en ese país, ¿no? Entonces, qué hay que traer, a quién hay que traer, con quién hay que asociarse, que tenga las capacidades de desarrollo de estos proyectos. Típicamente hay que entender qué opciones de financiamiento hay, porque primero hay que entender de dónde vamos a traer el dinero y luego cómo lo vamos a fondear a lo largo de la construcción, cómo lo vamos a pagar. Va a ser por medio de impuestos, va a funcionar como una APP. ¿Qué ideas se tienen para que funcione en ese sentido? Obviamente entender cuál es el entorno institucional, el político, cómo se recibiría ese proyecto específico, em, que de alguna forma se puede identificar que hay apoyo, aunque sea a un nivel institucional, no necesariamente al nivel social, quizás en la primera etapa, eh, en donde haya un marco propicio para desarrollar este tipo de proyectos. El segundo paso se refiere un poco más a la evaluación del potencial del proyecto, ¿no? Y eso tiene que ver con explorar cuáles son estas alternativas técnicas o estratégicas a las que se refiere el proyecto, ¿no? Y eso tiene que ver con quizás la ubicación, ya hablamos específicamente del sitio en donde se va a realizar este proyecto, entender qué tecnología hay o qué tecnología se necesitaría para realizar un proyecto específico. Hay muchas sugerencias dentro de la literatura que hablan de si es mejor usar tecnología nueva, ser completamente innovador y disruptivo, y entonces eso tiene una cierta cantidad de riesgos asociados al no necesariamente conocer o entender cómo funciona cierta tecnología, pero con el objetivo de aprenderlo o usar tecnologías que conocemos,
con las que estamos familiarizados, con las que podemos llevar el proyecto a que se desarrolle de una manera adecuada. Y entonces, de alguna forma, comparar cuáles son estos riesgos, costos y beneficios antes de comprometerse al desarrollo de los grandes proyectos. Después de esto pasamos a lo que es la selección de las opciones óptimas, que de alguna forma es aquella alternativa que maximice el valor que puede proporcionar ese proyecto en el entorno en el que se desarrolla y de alguna forma minimizar estos riesgos. Si nos vamos al deber ser, pues esto debe de ser basado en datos sólidos y no necesariamente en presiones políticas o plazos irreales, que son unos de los grandes factores por los que siempre, o por lo que en su mayoría estos proyectos tienden a, a fracasar de alguna forma. Es importante, y aquí es en donde menciono que entra en juego la participación de la sociedad, entender cuáles son estos grupos de interés que tienen de alguna forma influencian o no en el proyecto. Muchas veces es muy fácil ignorar a la sociedad en cuanto a algún tipo de proyecto que se pretende desarrollar en un sitio específico, ¿no? Y entonces se encuentra que a lo mejor en una comunidad se hace un parque y entonces pues resulta que esa comunidad no necesitaba un parque, lo que necesitaban era una escuela, un hospital. Y entonces se generan los diferentes movimientos sociales que, pues de alguna forma meten presión al proyecto, a los contratistas, a los políticos, porque no están de acuerdo en lo que se está proponiendo, porque no resuelve alguna de las necesidades que se tienen. Obviamente existen otros grupos de interés, quizás asociaciones ambientales, grupos políticos y demás que, bueno, sin entrar en todos los detalles, hay toda un área de gerencia de proyectos, la gestión de grupos de interés que trata de lidiar con ello, pero es una parte que es importante mencionar porque mientras más grande sea el proyecto que estamos tratando de realizar, eh, encontraremos muchos más actores que tienen influencia en el proyecto o que al menos sienten o perciben que tienen una influencia en el proyecto, que si bien pueden no tener ninguna relación directa, pueden volverse estos grupos de oposición que eh, de alguna forma no facilitan o no contribuyen al desarrollo de estos proyectos, ¿no? Y la última es el identificar, buscar o pensar en cuáles son los tipos de alianzas o estrategias de contratación que existen para este tipo de proyectos, qué experiencias existen quizás en otros países que de alguna forma nos permitan tomar una decisión adecuada, que de alguna forma permita distribuir los riesgos de una manera adecuada. Entender quiénes son quizás los competidores y si también existe esta figura de un champion del proyecto, ¿no? Alguien que le dé impulso a este tipo de proyectos, ¿no? Obviamente, con esto que menciono, pues lo relaciono a lo bueno, es lo que les menciono del opportunity shaping, y esto tiene que ver con que los proyectos también sean flexibles y se basen en diferentes tipos de escenarios en donde se entienda qué es lo que sucede, qué es lo que podría suceder, cuáles son las alternativas que ese proyecto busca satisfacer de alguna manera, en donde pues de alguna forma lo que se busca es que la participación temprana de los diferentes actores pues genere un mejor diseño que satisfaga las necesidades de la sociedad o de las instituciones que están a cargo de ello y aceptación. Eh, Otro de los grandes temas que tienen son los riesgos y resiliencia. Y entonces, con esto, con la resiliencia, hablamos de la habilidad del sistema que tiene para absorber impactos, adaptarse y recuperarse a diferentes tipos de cambios, crisis o incertidumbres y tratar de mantener su funcionamiento o su construcción o desarrollo durante las diferentes etapas del proyecto, ¿no? La resiliencia en este tipo de proyectos, por el entorno o la duración tan larga que tienen, se construye con capacidades dinámicas. ¿Y a qué nos referimos con las capacidades dinámicas? Bueno, son estas habilidades organizativas que de alguna forma nos permiten integrar, construir o reconfigurar diferentes recursos y competencias en entornos que son cambiantes. De alguna forma no son estas capacidades estáticas, que es como
saber que vamos a tener a un actor fijo y constante a lo largo de este proyecto, sino es entender que por la larga duración que tienen, van a cambiar a lo largo del ciclo de vida del proyecto conforme se van desarrollando, conforme el proyecto va cambiando en diferentes etapas, ¿no? La literatura también menciona que se sugiere que la resiliencia no es necesariamente algo fijo, sino que se desarrolla mediante estas capacidades dinámicas, porque nos permiten anticipar y adaptarse a los cambios que suceden y nos ayudan a configurar cómo van a actuar estos recursos para enfrentar las potenciales disrupciones que se presentan a lo largo del proyecto o de la ejecución del proyecto. Obviamente, como les mencionaba anteriormente, lo que dice la literatura siempre habla de sobrecostos, de retrasos, con diferentes narrativas que van desde del sesgo optimismo, en donde siempre creemos que vamos a desarrollar estos proyectos en 3 años, 4 años, cuando en realidad quizás son proyectos que por experiencias internacionales se han desarrollado en 8, 9 años. Muchas veces los pronósticos que se hacen no son adecuados, existen muchos cambios en los alcances y retrabajos. Y todo eso, y políticos que existen. Em, con esto pasamos a algunas de las buenas prácticas, que también son quizás temas que se pueden tratar por sí solos en un montón de webinars de manera independiente, pero algunas de las buenas prácticas que hay en diferentes proyectos de participativos. Hay un gran ejemplo de ello es el Metro de Santiago, y yo creo que cuando pasemos al webinar donde en Chile nos puedan hablar de eso va a ser algo muy interesante porque tienen muy buenas prácticas que habla de eso. Es incluir diferentes análisis multicriterio y evaluar los diferentes escenarios alternativos que pueden presentarse en la planificación. Y con esto regresamos a lo que mencionaba anteriormente, ¿no? En donde hablamos de eh, entender el contexto en el que se desarrollan, qué beneficio, qué propósito tiene el proyecto en el que se busca desarrollar, el fortalecer capacidades institucionales para la gestión de riesgos. En algunas investigaciones que he hecho con el BID, sin mencionar proyectos específicos, este es uno de los grandes problemas en donde algunas organizaciones no piensan en los riesgos como algo para lo que tengan que planear, sino tratan de solucionarlos de una manera conforme se van presentando, lo cual no es necesariamente una buena práctica. Obviamente el promover el liderazgo político, transparente y rendición de cuentas, y asegurar la continuidad técnica de los proyectos más allá de los ciclos políticos. Esto es muy importante porque, de nuevo lo mencionaremos quizás en el webinar en donde mencionemos lo de Chile, con algunas entrevistas que tuve con gente del Metro de Santiago, nos platicaban cómo ellos le presentan al presidente en turno cuáles son los proyectos que pueden desarrollar dentro de su periodo presidencial, y tienen la opción de elegir qué línea de metro quieren construir en ese periodo. Eso con la finalidad de evitar que saquen alguna línea específica que es irreal, para la cual no hay estudios técnicos, para la cual no hay ningún tipo de sustento, y esto permite que de alguna forma la empresa Metro pueda desarrollar algo para lo que se encuentran técnicamente capacitados, que es realista, y de alguna forma la entidad política sabe que puede usar este proyecto si queremos verlo de esa forma como parte de su imagen, de su campaña y demás. Eh, Otras buenas prácticas, mencionamos el fortalecimiento institucional y social, y un gran ejemplo de esto, y quizás alguien de Colombia pues lo puede identificar muy bien, tiene que ver con, por ejemplo, cómo hacemos partícipe a la sociedad de estos grandes proyectos y cómo se apropian de los proyectos de una manera positiva, ¿no? Y en Medellín la cultura metro es un gran ejemplo. Algunas personas del metro de Medellín, por ejemplo, me mencionaban cómo la gente muchas veces dicen, cuidan más el metro o los vagones del metro que sus propias casas. ¿Por qué? Porque es un motivo de orgullo para la ciudad, que les da movilidad y que se integra de alguna forma a la red
de transporte que tienen. Eh, y bueno, entre otras partes que se mencionan en la literatura, se habla de la construcción modular. El Metro de Madrid es un gran ejemplo de esto. Y bueno, también puede ser otro caso de estudio particular en donde cerca de 76 estaciones se construyeron con el mismo diseño simple y funcional que utiliza tecnologías conocidas para reducir riesgos. Algunas de las lecciones aprendidas eh, se han visto hacia el metro de Lima, que mucho tiempo estuvo suspendida para un proyecto tan grande como que son 5.000 millones de dólares, en donde hubo un gran descontento de la sociedad, no se adquirieron, por ejemplo, muchos de los predios por donde iba a pasar la ruta y, bueno, pues ha generado mucho descontento con la sociedad y se ha tratado de arreglar. Quizás, Jaime, tú tienes un poco más de información de nuevo en eso, pero es un proyecto pues muy controversial, ¿no? Obviamente es clave desarrollar habilidades en negociación y gestión de actores. Hay una serie de teorías que explican el cómo gestionar a los grupos de interés y es un proceso de negociación continua. Obviamente hablamos de la formación continua en métodos de evaluación y resiliencia de diferentes tipos de proyectos. Y bueno, al final, pues lo que se busca con los megaproyectos es que se orienten a resultados, pues, sostenibles y equitativos. Y en sostenibles nos referimos no solamente a la parte ambiental, ¿no? Sino que mediante la cual la sociedad pueda mantenerse contenta, que se satisfagan algunas de las necesidades básicas que tienen. Eh, También otro de los temas, bueno, de los grandes temas que he visto en algunas de las cosas que he estudiado, pues es obviamente la deficiencia en planeación y diseño, porque en muchas ocasiones no hay planes maestros, no hay participación social, no hay gestión temprana de riesgos. Muchos de los proyectos de metro, por ejemplo, no se integran a los planes de movilidad que hay, entonces no hay integración modal, lo cual se vuelve un gran problema porque pues buscamos con las estaciones que se puedan movilizar las personas y conectar a los sistemas de transporte existentes y complementar a la red existente y no generar o funcionar como un ente aislado de lo que ya existe eh, en ese sitio, ¿no? Y al final, pues también hablamos de algunos problemas contractuales y tecnológicos. Obviamente, estructuración financiera ambigua, o con múltiples monedas. El caso de Medellín es otro muy buen ejemplo que tenía marcos alemanes, pesetas españolas, pesos colombianos, dólares americanos y se vuelve un lío en la gestión financiera como tal. Pero bueno, obviamente diseños costosos o muy específicos en donde no es algo que exista en el mercado y eso requiere o incrementa los costos de mantenimiento y demás. Y al final, otra frase que me gusta incluir aquí es esta que menciono aquí, ¿no? Los megaproyectos de infraestructura públicos pueden ser manipulados para fallar, incluso si este representa un costo significativo para los contribuyentes. Algunos entenderán quizás a lo que se refieren ciertos tipos de decisiones políticas que se toman en diferentes países y creo que hay muchos proyectos que han experimentado diferente tipo de circunstancias por cuestiones políticas. Pero bueno, con esto termino y les doy la palabra para pasar a la sesión pues, de preguntas y respuestas y poder platicar pues con algunas dudas o experiencias que tengan. Muchas gracias. Por supuesto, muchas gracias, doctor Rodrigo Juárez, gracias por la presentación. Invitamos, por supuesto, a nuestros asistentes a que coloquen, por favor, sus preguntas en el área corresponde que ver con lo que Eh, usted, doctor, comentaba al principio, quizás sea ahondar un poco más, ya usted nos indicará. La pregunta es, ¿qué diferencia a los megaproyectos de otro tipo de proyectos? Por favor.
Sí, claro. Bueno, algunas como mencionaba anteriormente, pues una obviamente es la escala y la complejidad que tienen. Eh, sí creo que es importante mencionar, y se mencionaba en la introducción también, no es solamente una versión magnificada de un proyecto más pequeño, ¿no? Es por toda la relación o la interacción que tienen en el medio ambiente, con la sociedad, con las diferentes instituciones que tienen gobernanzas y procesos de toma de decisiones muy complicadas, tienen una variedad de riesgos, incertidumbre muy grande, y quizás recuerdo hace algunos días fui a una conferencia en donde una persona mencionaba, hablando de megaproyectos de infraestructura, ¿no? Y quizás lo voy a tomar lo que decía para responder esto. Hablaba de que proyecto por sí solo no es lo más complicado, sino es el manejo, la gestión de los grupos de interés, instituciones, reglas, normativas que existen alrededor o dicho de otra forma, todos los actores, eventos que están fuera de nuestro control, la interrelación que tienen con diferentes grupos de trabajo, diferentes contratos, este manejo de las diferentes redes en las cadenas de suministro, lo que lo hacen mucho más complicado. Correcto, muchas gracias, doctor Rodrigo Juárez. Tenemos también otra pregunta que ya nos han hecho favor de compartir. Esta dice, ¿cómo se puede asegurar que las lecciones aprendidas de un megaproyecto se documenten y se utilicen efectivamente en futuros proyectos? Un poco lo que usted comentaba también ya hacia el cierre de su presentación. Sí, bueno, aquí en algunas de las oportunidades que he tenido de platicar con diferentes personas que desarrollan megaproyectos, algunos de las quizás problemas que me han platicado, que he encontrado, tiene que ver con, de alguna forma, la falta de transparencia o de comunicación que existe en cuanto a lo que salió bien o lo que salió mal del proyecto, porque no necesariamente las empresas están dispuestas a compartir qué es lo que salió mal y cómo eso puede mejorar o cambiar en los siguientes proyectos. Por ejemplo, recuerdo alguna plática que hice que tiene que ver con la cancelación de los proyectos, ¿no? Y entonces les preguntaba a algunas empresas, oye, ¿y esto qué hacen cuando cancelan algún proyecto? Independientemente si es grande o pequeño, ¿no? Y me decían, nada. Digo, ¿cómo que nada? Dice, no, es que si no salió como queríamos que saliera, no documentamos esos procesos, porque no hay nada que aprender, porque no salió bien. Entonces, no se aprende nada de eso, ¿no? Y entonces, el error es que no hay procesos desde el inicio del proyecto en el que podamos entender, escribir cuáles son los procesos, qué pasos se siguieron, qué decisiones se tomaron, porque quizás no hay una persona responsable de documentar estas buenas prácticas, ¿no? Quizás no se documentan en algún tipo de herramientas digitales, quizás no hay eh, esta cultura de aprendizaje dentro de las organizaciones en donde se comparta qué fue lo que salió mal y por qué, o qué fue lo que salió bien y por qué no. Y entonces entender cómo estas lecciones se pueden aplicar a los proyectos, pues también tiene que ver con el impacto, ¿no? De las lecciones que tenemos, cómo las aplicamos a los proyectos siguientes. Y bueno, yo creo que sería eso. Correcto, muchas gracias, doctor. A través del chat del webinar también hemos comenzado a recibir otras preguntas y los seguimos invitando a formularlas. Tenemos la de Héctor Laces, que dice, ¿cómo logramos principalmente en América Latina
que los megaproyectos de infraestructura sean priorizados de manera política e ideológica y no por la planeación de su ejecución, derivado a una necesidad prioritaria en el desarrollo de la sociedad y los países. Gracias al doctor Reyes y al doctor Rodrigo. Un abrazo. A ver. mm, Lo podemos repetir. ¿Cómo logramos sí, principalmente que en América Latina que los megaproyectos de infraestructura sean priorizados de manera política e ideológica y no por la planeación de una ejecución derivado a una sociedad prioritaria en el desarrollo, necesidad, perdón, prioritarios y los países? es que creo que la pregunta, no sé, quisiera entender que es al revés, porque gran parte de estos grandes proyectos que tenemos por la política o por la ideología que tiene el gobernante o el político en turno. Y el deber ser es que de alguna forma atiendan una necesidad de la sociedad, que busquen el desarrollo de la social. El problema es que estos proyectos claramente no es un problema fácil de definir, ¿no? Pero el problema que tenemos con estos grandes proyectos es que desde el punto de vista político se utilizan para un fin, o incluso en la literatura sí se menciona, es es como un monumento al ego, como un monumento por la necesidad de querer hacer o ser el gran proyecto que no necesariamente satisfaga una necesidad, sino que se vea bien. Y ahí es en donde entra quizás lo que debiéramos hacer en América Latina, ¿no? Se trata de entender que estos proyectos no se hacen eh, por un capricho individual, sino que tienen que contribuir a la sociedad y entender cómo ese proyecto satisfaga o se integre a lo que tenemos en sociedad. Comentar un poco tu respuesta, Rodrigo, mandarle un saludo a Héctor por su pregunta. Y yo creo que en el fondo lo más importante es un tanto lo que señalabas. Pareciera ser que en el ADN de los políticos es por supuesto que lo que corre es un criterio, ¿no? Que donde lo que busca es perpetuar su imagen, hacer valer su fuerza, su poder. Eso, pues, se vuelve fundamental. El contenido de esa intención, porque esa definición apropiada del proyecto puede dar un fruto importante o ser cuestionado. Y voy a traer a colación en un mismo país dos proyectos de magnitud grande que impulsados por la misma persona con fines y resultados diferentes, ¿no? Y me refiero al aeropuerto de Estambul, presidente que llevaba ya 20 años en Turquía, este, en paralelo, por cierto, con el proyecto del aeropuerto de Ciudad de México. Se termina el aeropuerto en 2019 de Turquía, pasa de 50 a 80 millones de pasajeros en 5 años prácticamente, 8 años, y Turquía pasa del lugar 8 de turismo receptor mundial al número 4, Italia, que siempre ha sido una potencia turística mundial, ¿no? Y bueno, pues se aprovecha Estambul, la gran posición geográfica que tiene en la Unión de Asia con Europa, y capitaliza esa oportunidad. Y tenemos al mismo presidente que construye la mezquita más grande del mundo, este, donde la mezquita está vacía en este momento. Un proyecto comunitario donde está la mezquita, un museo, y a lo mejor se usa por el 5% de la capacidad para que fue diseñada. Pero es la más grande del mundo y todos los ciudadanos de Turquía la conocen como la mezquita del presidente. Y ese presidente, bueno, pues a lo mejor tiene sus dos grandes contrastes, ¿no? Un proyecto magnífico
que resolvió necesidades y no solo transformó en un entorno, sino que catapultó al país a un nivel de impulso en la economía mundial muy importante, y otro en donde es un proyecto que abona probablemente al ego personal de haber hecho la mezquita más grande del mundo. Más la mezquita es conocida por todos, más aún el presidente. Punto, ¿no? Claro, no es un megaproyecto desde el punto de vista de la dimensión, porque a lo mejor no pasa de los $1.000 millones, pero probablemente para ese propósito de una mezquita, que lo que todo el mundo dice es que estuvo excedido, se le fue la mano al presidente, ¿no? Entonces, bueno, pues los políticos tienen esa capacidad de poder transformar, dirigir, para bien o para mal, y es en donde creo que está el reto de cómo nos hacemos presentes para tratar de llevar las ideas correctas, los proyectos correctos, con la gran dificultad de que nos escuchen y que nos hagan caso y de que le pongan un poquito de sensibilidad a aquello que realmente resuelve necesidades y puede catapultar regiones para transformarlas, ¿no? Yo creo que eso va a ser la eterna discusión, y de algo que también tú comentaste por ahí, de lo que es el tema de la interferencia política, ¿no? En la ejecución de este tipo de cosas. O como decía aquel ministro de Sudáfrica, ¿no? De la infraestructura, pues ya encontraron una mina de oro, no literalmente por lo que eso vale, sino porque los hace estar en la mente, en la publicidad, ¿no? De todos, y eso es un elemento que abona, ¿no? Para todos los temas políticos, ¿no? Tiene que ver con la continuidad. Adelante, ¿no? Con la siguiente pregunta. Correcto, muchas gracias. Sí, hemos seguido todavía con las preguntas en el chat. Tenemos una que dice, ¿cuáles son los principales errores que se cometen en la etapa de planificación o planeación de un megaproyecto? Y esto, si me permiten, lo podemos unir con la pregunta que hace la doctora Paloma Salas. ¿Cómo se puede blindar un proyecto para que las distintas administraciones no lo echen para atrás? ¿Qué instrumentos legales e institucionales existen en los países más avanzados? Por favor, doctor. Bueno, algunos de los errores de los principales errores que suceden dentro de la etapa de planeación tiene que ver con, por ejemplo, cuando se hacen algunos de los estudios, ya sea los análisis, digamos, análisis costos-beneficios, estudios de tráfico, dependiendo cuál sea el estudio o el proyecto que se esté haciendo en ese momento, pues uno de los primeros tiene que ver con, y de alguna forma algo que lo explica, son algunas teorías. Uno es como el sesgo de optimismo, de alguna forma que explica cómo tratamos de ser muy positivos en cuáles van a ser los beneficios de ese proyecto, cuál va a ser la transformación que va a generar ese proyecto, cuántos empleos se van a generar, demás. Y todo eso, pues lo que trata de explicar es el por qué en muchas ocasiones los proyectos no se planean de la manera correcta, porque tendemos a inflar los números, beneficios y demás para que el proyecto salga. Y eso va pues desde los análisis costo-beneficio típicos, y tratamos de integrar otras características que le den sentido a esos números. Ese es uno de los, digamos, si lo vemos desde el punto de vista quizás privado, puede ser uno de los temas. Desde el punto de vista político o del gobierno es esta cualidad que de alguna forma es el cómo, ¿cómo se llama? En inglés se llama Strategic Misrepresentation, que se conoce como de alguna forma esta capacidad
va a sonar muy feo, pero es la capacidad de mentir para darle empuje al proyecto porque una figura de autoridad busca empujar ese proyecto a como dé lugar. Y entonces entra esta discusión entre la parte pública y la parte privada del cómo de alguna forma tratamos de adaptarnos a lo que el gobierno requiere para que esa justificación o ese proyecto sea justificable, que no lo hace necesariamente viable. Eso sería quizás la primera parte, ¿no? Y la segunda parte es el no necesariamente involucrar a los diferentes grupos de interés. Y eso tiene que ver con no solo la sociedad, sino las diferentes entidades de gobierno. Pueden ser, por ejemplo, las entidades que emiten cierto tipo de permisos, el no entender quizás para proyectos tan grandes si se cuenta o no con la disponibilidad de terrenos o permisos de construcción y demás. Para la segunda parte de lo de los permisos, muchos de los proyectos y parte de lo que yo he visto aquí, o por lo menos aquí en Inglaterra, tiene que ver con la estructuración contractual y eso tiende de alguna forma los proyectos más o menos se blindan pues con el uso de contratos típicamente hablando estándar. Pueden ser contratos FIDIC, contratos NEC, que de alguna forma establecen cuáles serían, y no porque no existan en un contrato normal, ¿no? Pero este tipo de contratos establecen los mecanismos de resolución de disputas que de alguna forma eh, ambas partes, tanto el sector público como el sector privado, entienden qué sucede en caso de un incumplimiento de contrato que va más allá de una suspensión unilateral, ¿no? Por parte de quizás el cliente. Este es quizás uno de ellos. Y la otra parte es pues cuando se crea la empresa encargada de desarrollar los proyectos, como un joint venture, por ejemplo, en donde el gobierno o la parte privada eh, establecen un mecanismo de gobernanza interno dentro del grupo en donde el presidente en turno se asignan, digamos, porcentajes, por decirlo de alguna forma, eh, de las tomas de decisiones que cada uno puede tener. ¿Qué quiere decir esto? Si lo tomamos como la parte hace cuenta, el gobierno federal, el gobierno local y el grupo privado, en donde se le da un peso menor digamos, al presidente o a la entidad política federal para que no puedan tomar una decisión unilateral sin la autorización de las dos partes que están en turno. Eso es algo que sucedió, por ejemplo, en el metro de Medellín, por ahí de los años del 85, 90, en donde no puede suspenderse o cancelarse un proyecto de este tipo si no existe consenso entre las tres partes involucradas. Y eso de alguna forma permite blindar eh, por decirlo de alguna manera, este tipo de proyectos. Muchas gracias, doctor. Tenemos todavía más preguntas. Vamos a tratar de darles respuestas y si no, bueno, ya estaremos enviándoselas al doctor Rodrigo para poderlas responder. Una que recibimos de Andrés Rojas Sepúlveda nos dice qué competencias profesionales son más valoradas en consultores jóvenes que participan en estos proyectos. ¿Podrían compartir algún caso en que la gestión social o ambiental haya sido determinante para el éxito o fracaso del proyecto? Mm, creo que no tengo un ejemplo de un proyecto en este caso específicamente de la parte social, pero con mucho gusto puedo, eh, eh, si me pasan los datos, con mucho gusto se los puedo proporcionar, porque sí sé que hay algunos, pero no lo tengo en mente. Ahora, como capacidades, creo que dentro de los jóvenes, y eso es algo que se va presentando cada vez más, mucho tiene que ver con que, sobre todo los jóvenes, buscan trabajar en proyectos o empresas que se alineen con los valores individuales. Y entonces, ¿qué quiere decir? Si yo de manera individual
no sé, me preocupo por el medio ambiente, buscan trabajar en empresas que tengan o que trabajen en proyectos que se enfocan en tratar de alguna forma contribuir o minimizar el impacto social. Eso quiere decir que muchos de los proyectos o de las personas jóvenes que trabajan aquí se rehúsan a trabajar en empresas que, por ejemplo, quizás son conocidas por, eh, digamos, que no van a trabajar en una, eh, como en una refinería, que no van a ir a trabajar en a lo mejor la construcción de un, eh, sí, pues, digámoslo de esa forma, ¿no? Una refinería con la cual no están quizás de acuerdo y porque no se alinea con sus valores personales. O a lo mejor una empresa que se conoce y, por ejemplo, tomando el caso del aeropuerto por ejemplo, no del aeropuerto, sino por ejemplo el Mundial de Qatar. Uno de los grandes ejemplos es todo lo que sucedió con la construcción de los estadios, en donde muchos de los futbolistas, de los equipos, de los artistas se rehusaron a ir a participar en los eventos que había porque por todos los reportes que hubo de la explotación laboral en torno a los trabajadores inmigrantes que estaban en Qatar, ¿no? Entonces, los jóvenes hoy en día, esa es una de las grandes cosas que buscan, el que sus intereses individuales se alineen con las capacidades de la empresa, con el tipo de proyectos que tiene la empresa, con la ética profesional de la empresa y la responsabilidad social que tienen. O dicho de otra forma, que tengan un conjunto de valores que se alineen con los valores individuales de los profesionistas. Muchas gracias, doctor. Agradecemos también los comentarios que nos hace el ingeniero Enrique de Aragón. Felicitaciones por la brillante conferencia. También los saludos que se reciben desde Caracas. Muchísimas gracias. También comentar la pregunta de Soledad López, quien nos hace la siguiente pregunta: si es posible hacer una comparativa rápida entre megaproyectos privados y megaproyectos públicos, existen patrones y recomendaciones para uno y otro. Bueno, así de manera rápida, porque sé que estamos un poco más justos de tiempo. Por ejemplo, un ejemplo de un megaproyecto privado, pensemos y quizás en México algunos de ustedes lo saben, las gigafactories que Tesla estaba o quería hacer en México y que han hecho algunas alrededor del mundo, ¿no? Estas grandes plantas de manufactura que existen para vehículos eléctricos. Puede ser BYD, puede ser Tesla. Ese es un gran ejemplo de un proyecto o de un megaproyecto privado. Si nos vamos a los proyectos públicos, bueno, eh, digamos, si nos vamos a ejemplos en América Latina, puede ser el metro de Bogotá, puede ser el aeropuerto de la Ciudad de México que se canceló, puede ser el Tren Maya, que por ahí vi que alguien hizo una pregunta de él, puede ser el aeropuerto de Tocumen en Panamá, puede considerarse el aeropuerto del Dorado en Bogotá. Digamos, eso es lo que consideraría de alguna forma, ¿no? Bueno, son algunos ejemplos que podemos considerar como proyectos públicos o privados. De acuerdo, muchas gracias. Tendremos tiempo para alguna otra pregunta más. Si no, bueno, pues estaremos pasando ya al cierre con el doctor Reyes Juárez del Ángel. Si gustan, podemos hacer un par de preguntas más. Si no, ya nos damos con el doctor Reyes. Quizá una pregunta última y ya procedemos al cierre. No hay, por favor. Estamos ya sobre el tiempo. Sí, por supuesto. Muy bien, pues podemos cerrar con la siguiente pregunta. ¿Existen fundamentos que se mantienen constantes independientemente de la escala del proyecto? Sí, yo creo que en eso sí, yo creo que sí hay algunas características que son constantes independientemente de la escala, ¿no? Creo que algunas de esas pues son la definición de cuáles son los objetivos o el alcance
del proyecto, sin importar la escala. Creo que no podemos ir a desarrollar cualquier proyecto que nos dé la gana sin un rumbo, sin ninguna meta clara de qué es lo que se pretende lograr con él. Creo que dentro de todo, la gestión de grupos de interés es algo muy importante, ¿no? Digo, estamos hablando quizás de proyectos de infraestructura no necesariamente de gran magnitud, ni tampoco digo, perdón, no necesariamente de proyectos tan pequeños como una casa residencial individual, pero de todos modos requiere, ¿no? El tener que lidiar con autoridades, con vecinos, con diferentes grupos de interés que de una u otra forma, a diferentes grados, hay que tratar con ellos. Eso no va a cambiar. No podemos construir algo ignorando todo lo que sucede a nuestro alrededor. Creo que todos los proyectos a diferentes magnitudes tienen que tener un proceso de gestión de riesgos adecuado de alguna manera, más allá de qué tan detallado, no qué tan estricto no sea, no podemos ignorarlo, no podemos ir tratando de solucionar cualquier problema e improvisar conforme vamos avanzando. Creo que es importante y eso es constante. Y bueno, pues creo que la última quizás que agregaría es pues el cierre formal del proyecto, ¿no? Independientemente de qué tan grande o pequeño sea, todo proyecto tiene que tener algún cierre sobre el cual podemos determinar si se alcanzaron o no los objetivos, con qué costo, calidad, tiempo, beneficios. Se concluyó ese proyecto, ¿no? Creo que son algunas de las que mencionaría que siempre se mantienen constantes sin importar la dimensión del proyecto. Pues quizá ya con Gracias. esto, Noé, debiéramos ya tener que pasar a la etapa final. Los tiempos siempre son implacables y más bien yo creo que aquí lo importante es que se genere este interés para que podamos contar con el favor de la asistencia de todos para las siguientes ediciones de esta serie que FEPAC ha diseñado con mucho cuidado y que pues lo que se intenta es primero motivar a las empresas que nos hacen el favor de estar conectadas el día de hoy para que se afilien o reafilien a sus cámaras de consultoría locales, eh, que las hagan más fuertes, que las cámaras trabajen para lograr un entorno de ejecución de la consultoría cada vez más fuerte, y eso también permita fortalecer colateralmente a las organizaciones regionales como la Federación Panamericana de Consultores que nos convoca hoy para este propósito. Eh, Quizá antes del cierre final, aprovecharé algunos de los comentarios que hace el doctor Rodrigo Juárez para externar un par de reflexiones adicionales. Recuerdo que en algún foro que hizo el Colegio de Ingenieros Civiles de México hace un par de años, un foro de gerencia de proyectos, eh, justamente reflexionábamos sobre los temas de complejidad en los proyectos. Y bueno, lo que es claro es que un megaproyecto, por su propia naturaleza, la complejidad está intrínseca en ellos por las múltiples interrelaciones que hay entre los actores, como ya bien lo ha comentado el doctor Juárez, en términos de los contratos, de los factores, de la gobernanza, de la gobernanza de redes y demás, ¿no? Aquí particularmente, bueno, hay unas redes o subredes importantes y dominantes en el entorno en México, pues dado que algunas de las instituciones participantes operan con otros marcos de contratación, ¿no? Como claramente podemos estar hablando de las Fuerzas Armadas, ¿no? A cargo de alguna hay proyectos que tienen que someterse probablemente a la ley pública o demás, o algunos otros que podrían irse por el lado de cumplir con requisitos de infraestructura mixta o de contratos tipo APP.
pero concretamente en una respuesta que lanzamos hacia el público en jornada de megaproyectos, eh, comentaron que era creciente y más del casi el 50% de los participantes comentaron que aún en los proyectos pequeños empezaban a tener riesgos importantes o una interacción muy fuerte y ya no era solo el tamaño, sino realmente en el grado de interacción con los stakeholders. Y aquí simplemente el comentario es que nos enfrentamos hoy en día primero a proyectos, digamos, que requieren la concurrencia. Ahí inicia el proyecto para la sociedad y vamos a estar años para medir realmente su verdadero impacto. Pero por otro lado nos encontramos con una sociedad mucho más informada. Hoy las redes sociales han empoderado tremendamente a la sociedad. Por otro lado, bueno, pues a lo mejor la persistencia de no resolver problemas añejos en las comunidades y haber ampliado muchas brechas regionales, bueno, pues nos deja la población ávida de participar y de opinar. Y esto yo creo que va también en la idea de que si algo ya llegó para quedarse es la participación de la sociedad y la importancia de esta gestión temprana de riesgos y de tomar en cuenta todos y cada uno de los interlocutores y los stakeholders que participan en los proyectos. Pues con esto, primero, extender un agradecimiento a nuestro brillante ponente del día de hoy, al doctor Rodrigo Juárez, por compartir con nosotros esta visión profunda y rigurosa del entendimiento, los fundamentos y buenas prácticas de las lecciones aprendidas de megaproyectos. Yo creo que es fundamental eh, para todos los que trabajamos en el entorno de estos proyectos entender lo que dice la teoría, entender lo que está sucediendo en la práctica para poder dimensionar de alguna manera estos elementos técnicos, sociales, políticos y demás que se presentan en los megaproyectos. Yo creo que con un buen entendimiento de estos temas, pues estaremos en mejor posición para poder abonar a una mayor transparencia de rendición de cuentas, que por otro lado pues se vuelve quizá uno de los retos más importantes de todos los megaproyectos por la necesidad a veces que tienen los propios políticos de esconder números finales, montos finales, etcétera, etcétera. Y que por otro lado, como bien decía Rodrigo, a lo mejor eso no termina de redondear el aprendizaje para poder captar de mejor manera estas lecciones aprendidas y dar. Finalmente, pues, no me resta más que agradecer nuevamente e invitar. Ya tenemos una fecha tentativa que desde luego se estará confirmando en los próximos días. Para el miércoles 10 de el segundo webinar de esta serie, donde lo que quisiéramos es invitar a 4 países a que nos comenten un ejemplo en cada país de algún megaproyecto ya desarrollado, donde pudiéramos reflexionar sobre estas lecciones aprendidas y sobre los elementos de mejores prácticas para poder blindarlos en términos de su ejecución. Y pues nos vamos a invitar a participantes de Brasil, Perú, Chile, Argentina, y eso lo vamos a repetir en el webinar 2 y en el webinar 3. El webinar 3 lo estaremos haciendo hacia fines de enero para poder terminar en el mes de marzo con una mesa redonda donde pudiéramos hacerlo a un nivel de panel para discutir con los expertos
este, y poder hacer un cierre y ofrecer desde FEPAC alguna publicación que pueda recomendar estas mejores prácticas para un mejor entendimiento de una corriente de proyectos que cada vez es más nutrida, porque ya hemos visto que los políticos han encontrado una fuente muy importante de continuidad cuando proponen y ejecutan proyectos tan naturales. Con esto, pues, terminamos y no sin antes agradecer a todos los que nos han hecho el favor de conectarse a esta serie de megaproyectos y les agradecemos la atención, su participación, sus preguntas. Muchas gracias al presidente Jaime Saavedra por estar aquí presente, al doctor Rodrigo Juárez por su participación, a Sandro, a Noé. Muchas gracias también a los que nos han hecho favor de servir como traductores para el portugués y el español. Y yo no me queda más que agradecerles por su participación e invitarlos para nuestro próximo evento en el que les estaremos llegando oportunamente la información. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Buen día, gracias. Felicitaciones a todos. Excelente el evento.